Que Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy vamos a hablar sobre el gozo de poder servir al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Dice así la Escritura: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Cuando nosotros servimos al Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿De buena gana, de buena manera, con gozo, con alegría? ¿O hacemos las cosas por obligación, porque nos mandan, porque tenemos que hacerlas? ¿O hacemos las cosas a regañadientes? El Señor nos invita a que nosotros le podamos servir con gozo, con alegría, con entusiasmo y de buena manera y con una disposición para poder hacer la obra y el trabajo del ministerio. ¿Qué es lo que es, mis queridos hermanos, el gozo? El gozo, la palabra gozo, ¿cierto? En griego se escribe chara y proviene de su raíz de charis o charisma, de donde viene la palabra don o regalo. El gozo es un don, un regalo que Dios entrega a sus hijos, y también el gozo es una cualidad ya que tiene que tener cada verdadero cristiano. Cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu Santo, estas son cualidades que tienen que tener los hijos de Dios en su vida. El gozo, la bondad, la fe, la mansedumbre, todas estas cualidades positivas debemos nosotros tener en nuestra vida. Lo contrario al gozo es el enojo, la amargura, el rencor, el resentimiento, los malos deseos. Todas esas cosas son contrarias a lo que es el gozo y el fruto del Espíritu Santo. Todas esas cualidades negativas, ¿cierto? El rencor, el enojo, la ira, ¿cierto? La gritería, se califican en la Biblia como las obras de la carne. En cambio, el gozo, ¿cierto? Se califica como un fruto del Espíritu, que todo cristiano real y verdadero debería tener. Nosotros en la Biblia encontramos, ¿cierto?, a un personaje bíblico que el Señor envió a cumplir una gran tarea. Encontramos la historia de Jonás. Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, a predicar, ¿cierto?, para que la ciudad no sea destruida. Pero Jonás tomó un barco en desobediencia a un lugar contrario a Nínive y tratando de huir de la presencia del Señor. Dios trató con Jonás, lo tragó un gran pez, lo fue a dejar ahí a la orilla de la playa para que Jonás cumpliera la tarea de ir a predicar. Jonás, a regañadientes, fue a Nínive, comenzó a predicar y la predicación tuvo un impacto en esa ciudad. Mucha de la gente de Nínive, toda la ciudad, ¿cierto?, de Nínive, oyó el mensaje, creyó en el mensaje, se arrepintieron, y Dios, ¿cierto?, por medio de la predicación de Jonás, evitó el juicio contra aquella gran ciudad. Jonás, ¿cierto?, no contento con esto, regañaba y decía: y bueno, Señor, ¿por qué me mandaste a mí a predicar si tú sabías que no iba a enviar el juicio si ellos se arrepentían? Finalmente Jonás no entendía el propósito del Señor, que era que Él tiene misericordia aún de aquella gente que le desconoce, que no sabe reconocer entre su mano izquierda y su mano derecha. Acá nosotros en esta historia podemos ver a un predicador, a un misionero, un evangelista, ¿cierto? Un hijo de Dios que tenía una tarea que cumplir, la tarea de ir a predicar. Y Jonás, en vez de ir a predicar con gozo, con alegría en servir al Señor, Jonás, ¿cierto?, a regañadientes cumple la tarea. Mi querido hermano, hoy en día, ¿cierto?, cuán diferente sería la situación en las iglesias locales si todos cumpliéramos con alegría, con gozo, con entusiasmo la tarea de poder ir a compartir el Evangelio y de poder cumplir la gran comisión que el Señor nos dio. Mi hermano querido, sirva a Dios con gozo, sirva al Señor con alegría, con entusiasmo. Hay demasiada gente amargada en este mundo, demasiada gente con la cara larga, con la cara triste, demasiada gente atrapada en rencor, en pelea, en incertidumbre, en ira, en enojo. Y no necesitamos más gente así. Lo que necesitamos es gente tocada por Dios, transformada por el Espíritu Santo y que tenga gozo, alegría en sus vidas. ¿Por qué debemos nosotros, cierto, ser cristianos gozosos? En primer lugar,
Nosotros debemos estar gozosos por el regalo de la salvación que hemos obtenido por parte del Señor. Jesucristo pagó un alto precio, mis queridos hermanos, para que nosotros pudiéramos ser salvos. El Señor murió en esa cruz por los pecados de toda la humanidad, y todo aquel que cree en Jesús, le recibe en su corazón como su Señor y su Salvador, tiene el regalo de la vida eterna. Dios nos regala la salvación y la vida eterna. Esto debe ser, en primer lugar, nuestro motivo de gozo y de alegría. También nosotros debemos estar gozosos, ¿cierto?, por todas las cosas, las bendiciones recibidas del Señor. Decía el salmista: alma mía, ¿cierto?, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mi querido hermano, nosotros podemos caminar, podemos ver, podemos oír, podemos hablar, tenemos techo, tenemos abrigo, tenemos sustento, tenemos nuestra familia, tenemos trabajo. El apóstol Pablo, de hecho, dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El tener, ¿cierto?, cada día a disposición las bendiciones de Dios para nuestra vida debe ser un motivo de gozo y de alegría también en nuestros corazones. Nosotros debemos gozarnos, mi hermano, aún, dice la palabra, cuando pasamos por pruebas y dificultades. Usted dirá: pero ¿cómo nos podemos gozar nosotros en medio de las pruebas y las dificultades? Santiago, en capítulo 1, ¿cierto?, en los versículos 2 al 4 dice: tened por sumo gozo cuando paséis por pruebas, dificultades. ¿Por qué? Porque el propósito de la prueba es producir en nosotros paciencia. Y además, mi querido hermano, la prueba del Señor siempre tiene un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos en el momento, Dios siempre cumplirá un plan y un propósito, aún en las situaciones difíciles que nos toque vivir. Imagínense, por contarle una historia solamente, me encontraba escribiendo mi tesis de licenciatura, y cuando aprieto el botón guardar, mi tesis, ¿cierto?, no queda guardada, se borra la mitad de la tesis. Yo en el momento me sentí muy, pero muy mal. Luego, ¿cierto?, tenía una reunión con mi tutora de tesis, y para sorpresa mía, conversando con ella, que es de Argentina, le dije que mi esposa también era argentina. Conversando entre ellas, ¿cierto?, tocaba la coincidencia que habían personas conocidas, habían lazos de personas que eran conexas entre ellas, y se pusieron a conversar, ¿cierto?, y pusieron a hablar y todo el tema. Entonces yo me preguntaba: Señor, quizás tú permitiste esa situación para yo justo poder hablar con ella ese día, y para que mi esposa pudiera tener esta conexión divina. A veces, mis queridos hermanos, nos ocurren situaciones en nuestra vida que nosotros en el momento no entendemos, no comprendemos bien por qué pasa esto, pero por qué tenía que pasar esta situación. Pero Dios tiene un plan y un propósito aún en las situaciones difíciles que nosotros podamos pasar. Dios no es un Dios que trabaja al azar. Dios, para Dios todo tiene un propósito, y nosotros por eso debemos gozarnos en que nuestra vida está en las manos del Señor. Debemos, mi querido hermano, gozarnos de que tenemos el privilegio de servir al Señor. Dice la palabra de Dios en los Salmos: venid, ¿cierto?, a su presencia con gozo, sírvanle con alegría. En el Salmo 100, en el versículo 2. Los primeros cristianos, mis queridos hermanos, no tenían ningún motivo para poder estar gozosos. Ellos sufrían persecución, eran golpeados, le quitaban sus propiedades, los quemaban, eran echados a los leones, fueron perseguidos, desterrados, sufrieron humillación, injurias, calumnias. ¿Cuántas situaciones no vivieron los primeros cristianos? Sin embargo, ellos con gozo cada día en el templo y por las casas compartían la palabra y tenían comunión los unos con los otros. Los primeros cristianos son un ejemplo para nosotros, ¿cierto?, de cómo vivir la vida cristiana con gozo y con alegría. Imagínese que si usted tuviera $1.440, y de esos $1.440, un día se le pierden $1 o $2, o le roban, ¿cierto? Usted no se da cuenta, le roban $2 o $3. Usted, mi querido hermano, gastaría los otros $1.437 tratando de recuperar, ¿cierto?, ese dólar, o esos dólares que se le perdieron, o que le quitaron, o que le robaron. Yo creo que cualquiera de nosotros, ¿cierto?, no gastaría todo su tiempo y ni todo su dinero en tratar de recuperar $2 o $3, ¿cierto?, teniendo otra gran suma de dólares a nuestra disposición, porque quizás gastaríamos más en tratar de recuperarlo que en lo perdido mismo, ¿cierto? Así también el día, mis queridos hermanos, tiene
muchas horas, tiene muchos minutos, perdón, tiene 1440 minutos un día. Un día tiene 1440 minutos. Así que yo le animo a que usted no pierda el gozo, la alegría, por dos o tres situaciones que usted pueda vivir en el día, o peor aún, por dos o tres situaciones que quizás pasaron hace 5, 6, 7 años atrás, 10, 20 años atrás, y esas situaciones le están quitando el gozo en el día de hoy. Usted tiene, mi querido hermano, 1437 minutos, ¿cierto? Para poder disfrutar del gozo del Señor. No permita que dos o tres situaciones le roben, ¿cierto? El gozo y la alegría de servir a Cristo y tener una vida, ¿cierto? Llena, ¿cierto? De la presencia del Señor. Deje esas situaciones al Señor, entregue todo a Dios en oración. Mucha gente, mis queridos hermanos, es especialista, ¿cierto? Cuando van a un gran prado, ¿cierto? Un hermoso prado, lo primero que se fijan en dónde está la suciedad en el prado, en vez de disfrutar, ¿cierto?, de todo el hermoso paisaje que ellos tienen a su disposición. No permita, mi hermano, que dos o tres situaciones, ¿cierto?, entorpezcan la belleza del paisaje que usted pueda disfrutar junto con el Señor. Ejemplos de personas que sirvieron al Señor con alegría. Nosotros vemos en la Biblia, cuando David transportaba el arca del pacto, ¿cierto?, a Jerusalén, ¿cómo lo hacía él? Con gozo, con alegría, con entusiasmo. Dice que David iba danzando, alabando al Señor mientras transportaban el arca. Esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos adorar al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo, que cuando vengamos a la iglesia lo hagamos gozosos, no por obligación, no por cumplir, no para que el pastor nos mire, no porque otra vez tenemos que ir al culto, porque hay que congregarse, ¿cierto? Porque algunos no se congregan como tienen por costumbre, no. Venga al templo con gozo, con alegría, porque es un privilegio adorar y servir al Señor. Pablo, mis queridos hermanos, escribió varias epístolas estando desde la prisión, y una de las epístolas se llama o se conoce como las epístolas del gozo, que es la epístola de Filipenses, donde Pablo, ¿cierto?, nos anima en Filipenses 4, versículo 4 al 5, capítulo 4, versículo 4 al 5, a regocijarnos en el Señor siempre, estar contentos, gozosos, ¿cierto? Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. El apóstol Pablo quizás no tenía ningún motivo para estar gozoso. Había sido preso por predicar el Evangelio, estaba sufriendo necesidad. También en Filipenses dice, ¿cierto?, que él sabía vivir en lo mucho, en lo poco, en abundancia y en escasez. Entonces Pablo pasaba necesidad, estaba preso, quizás tenía, ¿cierto?, una enfermedad en su cuerpo, un aguijón en su carne, tenía muchas situaciones, persecución y cuánta cosa, pero nada le quitaba el gozo y el privilegio de poder servir al Señor. El apóstol Juan, ¿cierto? En tercera de Juan, en los versículos 3 y 4, dice, mucho me gocé de ver que mis hijos andan en la verdad. Juan se gozaba de poder ver a sus discípulos que caminaban conforme a lo que él le había enseñado en el Evangelio. Jesús nos enseñó a estar gozosos cuando fuéramos perseguidos, vituperiados, injuriados por el mundo por causa de su nombre. Es verdad de que hoy en día, ¿cierto?, hay muchas personas que se buscan el ser injuriados, ¿cierto? Pero nosotros no seamos de ellos, mi hermano. Nosotros sirvamos al Señor con gozo, con alegría. Y si alguien a nosotros nos trata de loco, nos trata, ¿cierto?, de personas poco educadas, nos trata quizás de personas que no somos profesionales o que nos pueden decir cuántas cosas, ¿cierto?, para tratar de quitarnos el gozo del Señor, imitemos el ejemplo de los discípulos, que ellos, a pesar que eran del vulgo y eran personas comunes y corrientes, y ellos, a pesar que fueron puestos presos y golpeados y le prohibieron predicar el Evangelio, una vez puestos en libertad, salieron con gozo a cumplir la tarea que el Señor les mandó. Hoy en día, mis queridos hermanos, el mundo busca el placer en diferentes cosas. Ellos tratan de llenar su vida con un gozo, ¿cierto?, en diferentes áreas, en el sexo, en la droga, en el dinero, en las amistades, en las cosas de este mundo. El mundo trata de buscar el gozo en todas estas cosas. El pecado, mis queridos hermanos, puede producir un gozo momentáneo, pero las consecuencias del pecado son eternas. Dice la palabra que el infierno, ¿cierto?,
está preparado para el diablo, sus ángeles y para todos aquellos que no han obedecido ni creído en el Evangelio ni han vivido de acuerdo a la palabra del Señor. En cambio, el servir al Señor a usted le va a dar un gozo, un propósito, un sentido de vida y que le dará satisfacción en la vida presente y también le dará rédito, ¿cierto? Le dará recompensas en el futuro, en la vida eterna. Así que mis queridos hermanos, me gustaría terminar esta pequeña reflexión con las siguientes preguntas. ¿Usted cree que en esa oportunidad cuando Caín y Abel se presentaron, ¿cierto?, delante del Señor y cada uno llevó su sacrificio y Abel preparó, ¿cierto?, lo mejor, ¿cierto?, para dar al Señor. En cambio, Caín preparó ahí, ¿cierto?, una ofrenda solamente y por causa de no haber preparado su corazón y su ofrenda, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín fue tanto el enojo que sintió, ¿cierto?, que mató a su hermano por envidia y por celo. ¿Usted cree que si Caín pudiera volver el tiempo atrás, tomaría esa misma decisión? ¿Cuántas personas han perdido el gozo de servir al Señor? Porque quizás muchas veces, ¿cierto? Otros son honrados por dar lo mejor al Señor y ellos quizás no son valorados, ¿cierto? O no se sienten valorados por el tema de que quizás no han preparado su vida para dar lo mejor al Señor. O muchos sienten ciertos celos de los hermanos porque les va mejor que a ellos. ¿Usted cree que si Caín pudiera volver el tiempo atrás, volvería a tomar esa decisión tan necia que tomó? Otro ejemplo, Coré, ¿cierto? Con todo su séquito pertenecían a la tribu de Leví. Ellos tenían el privilegio de servir al Señor y hacerlo con gozo, con alegría, estar al servicio de la obra del Señor. Es un gran honor. Pero ellos querían más, no estaban contentos con los cargos que tenían. Entonces hicieron, ¿cierto?, un complot para poder derrocar a Moisés. Dios finalmente defiende a Moisés, la tierra se abre y los traga a todos ellos. ¿Usted cree que si Coré y todo su séquito pudieran volver el tiempo atrás, actuarían de la misma forma? ¿O más bien ellos se enfocarían en servir a Dios en el ministerio que Él los puso con gozo y con alegría? Imagínese la historia de Sansón ahora. Sansón quizás quería tener su gozo en los placeres momentáneos, ¿cierto? En estar con una mujer. ¿Usted cree que Sansón, si pudiera volver el tiempo atrás, él caería en el mismo pecado con Dalila, ¿cierto? Sabiendo todas las consecuencias que eso tuvo para su vida, quedar ciego, moliendo, ¿cierto? Y finalmente la muerte. ¿Usted cree que él volvería a tomar esa decisión? ¿O bien él se consagraría, ¿cierto?, para el Señor con gozo y alegría y cumpliría su voto nazareo y sería un verdadero juez del pueblo de Israel, sirviendo al Señor con el propósito por el cual Él lo ungió con su espíritu para poder libertar a su pueblo? Mis queridos hermanos, le invito, ¿cierto?, a reflexionar en estas cosas, a reflexionar en su vida y poder servir desde hoy en adelante al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo. No permita, mi hermano, que 2 o 3 o 4 situaciones que usted ha vivido en el día o en el pasado o hace mucho tiempo atrás le quiten el gozo y el privilegio de poder servir al Señor el día de hoy con un corazón limpio, una mente limpia, con entusiasmo, con gozo y con alegría. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Adoremos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y que el gozo sea una cualidad, una característica en nuestra vida como cristianos. Que Dios le bendiga.